Hola familia, me da mucho gusto estar aquí. Mi nombre es Basti y me siento honrada de la invitación que me hicieron para poder compartir el día de hoy. Eh, y quisiera iniciar con una pequeña oración para que Dios hable a nuestros corazones el día de hoy. Eh, Señor, muchas gracias por este día, gracias por lo que tú nos das, Dios. Y yo oro, Señor, que tú abras nuestros oídos, Señor, nuestros oídos espirituales y hables a nuestro corazón el día de hoy, Señor. Que sea tu voz hablando, Señor, a través de este mensaje y te puedas revelar, Señor, como quien tú eres, Dios. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy quiero compartir un mensaje que le llamé Dios se revela en el desierto. Durante este año de abril a junio, yo estuve en una escuela, en una escuela bíblica. Hicimos un estudio de toda la Biblia. Leímos toda la Biblia durante estos 3 meses, pero profundizamos solo en 13 libros. Profundizar me refiero a que leíamos de unas 3 a 4 veces la Biblia, porque primero era leerla, luego era subrayar palabras claves, y luego hacíamos como títulos de cada párrafo. Entonces nos llevaba prácticamente toda una semana. Y uno de estos libros que profundizamos fue Éxodo. La verdad, cuando yo me enteré que íbamos a leer el libro de Éxodo, pues dije, ay no, qué flojera, porque pues es un libro bastante denso, bastante largo. Y pues para mi sorpresa es un libro que se volvió en uno de mis libros favoritos. Y gracias a este libro puedo decir que identifiqué ciertos desiertos y cómo me comporté, cómo el pueblo de Israel se comportaba, ¿no? En el desierto, durante el tiempo del desierto. Y uno de mis desiertos fue durante la pandemia. Cuando recién estaba iniciando, pues todos pensamos que ya era pues bastante grave la situación y no teníamos, era el inicio de la pandemia y yo pensé que tenía el virus. eh, para, para esto, pues mi papá es diabético, entonces lo que hice fue encerrarme en mi cuarto por 10 días más o menos. Estuve encerrada y pues ese fue mi primer desierto que yo pude identificar y que pude aplicar algunas cosas que al final te quiero compartir. Eh, y, y pues bueno, me parece increíble ver cómo toda la Biblia está conectada entre sí. Me impactó tanto la historia del pueblo de Israel, como ya lo mencionaba, y cuando me hicieron la invitación, pues lo primero que dije, voy a hablar del desierto. Y durante este mensaje vamos a analizar dos perspectivas sobre el desierto. La primera es la historia de Agar, cuando ella decide huir al desierto y cómo Dios se reveló. Y la segunda es cómo Dios dirige al pueblo de Israel al desierto, y cómo él lo usa y cómo se revela. Y como te comentaba también, al final te daré 3 cosas que puedes hacer cuando estés durante un desierto. Entonces, 3 cosas prácticas que puedes tú hacer. Si no tienes tu Biblia a la mano, te invito a que vayas por ella porque la vamos a estar usando durante este mensaje. La primera vez que la Biblia habla acerca del desierto es con Agar. Agar era sierva de Sarai, Sarai esposa de Abraham, y en Génesis 16, si quieres puedes abrirla, vemos cómo Agar concibe. Sarai no podía tener hijos, entonces le dice a Abraham, toma a mi sierva, porque a lo mejor vamos a tener nuestro hijo a través de ella. Y a raíz de esto, la relación entre Sarai y Agar se vuelve un poco complicada. Y en el verso 6 del capítulo 16 dice que Sarai trató muy mal a Agar y ella decide huir al desierto. La Biblia no menciona qué trato era exactamente el de Sarai hacia Agar, pero pienso que quizás Agar estaba preocupada por el bien del bebé y la solución que ella vio fue huir. Ella se estaba escondiendo en el desierto, pero fue encontrada por Dios. En el versículo 7 del capítulo 16, el ángel del Señor la encontró y le dijo, Agar, ¿de dónde has venido y a dónde te vas? Ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces, cuando el ángel le responde, le da una instrucción o un mandato y le dice, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y cuando termina esta frase, le da una promesa. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Ella
es ahí donde conoció a Dios y lo llamó el Dios que ve. Esta fue la forma que Dios se reveló a Agar, y al final del capítulo ella dice, porque verdaderamente aquí he visto a quien cuida de mí. Ese lugar Agar lo llamó Ber Lahai Roi, que traducido significa el pozo del viviente que me ve. Y aquí me gustaría detenerme un poco, porque este nombre es resultado de cómo Dios se reveló a ella. Agar en el desierto, fue al desierto a esconderse, pero fue encontrada. Y no solo fue encontrada, sino que ella pudo ver a Dios, pudo conocer a Dios. Dios se revela a familia en el desierto, Dios te ve en el desierto. Agar era una sierva pagana y era egipcia. Los egipcios en ese entonces tenían muchos dioses y dioses muertos, pero ella probó del Dios vivo. Después de esto, ella decide obedecer y regresa de nuevo con Sarai. Y si continuamos un poco más la historia, después de un tiempo, Sarai puede concebir, porque era la promesa que Dios les había dado a Sarai y a Abraham. Y si vas al capítulo 21, dice que Sarai le pide a Abraham que despida a Agar y a Ismael, por lo que Agar e Ismael tuvieron que irse de nuevo hacia el desierto. Abraham, en la historia, si lees un poquito más, Abraham no quería porque estaba preocupado por la vida de Ismael, pero Dios le dice, déjalos que se vayan, porque pues él ya tenía pues proveer y ver por ellos. En cierto punto, ya en el desierto, ambos tenían mucha sed. Dice la Biblia que Agar, pues el niño estaba llorando, y entonces Agar puso el niño lejos, a unos 70 metros aproximadamente de ella, porque ella no lo quería ver morir. Ambos lloraron y Dios oye de nuevo su llanto, y el ángel de Dios le pregunta, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Dios oye tu aflicción y en el desierto, y no tienes por qué temer. Y continúa en Génesis 21:18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Dice que Dios abrió los ojos de Agar y ella pudo ver un pozo de agua. Dios proveyó en el desierto y confirmó de nuevo la promesa que antes de que Ismael naciera ya les había dado. Y Agar no decidió ir al desierto nada más porque sí. Creo que por la época, a lo mejor el único lugar al que ella podía huir era el desierto. Y por eso fue ella ahí, ¿no? Muchas ocasiones vemos al desierto como algo malo, con sufrimiento, lo vemos con frustración, por lo doloroso que puede llegar a ser. Y sí, realmente es un momento bastante fuerte emocionalmente, pero cuando lo vemos con la perspectiva correcta, sabemos que podemos encontrar a Dios porque Él siempre ha estado ahí. Conocemos a Dios, Él nos habla, Él nos da instrucciones en este tiempo de desierto, y nos da palabra de ánimo y provee lo que necesitamos. Para la segunda perspectiva, encontramos cómo Dios dirige al pueblo de Israel al desierto. Conocemos un poco de la historia sobre el pueblo de Israel, que fue esclavo en Egipto durante 430 años. Y si puedes buscar en Éxodo capítulo 13, después de las plagas, ellos son libres. Faraón los deja ir a la tierra que Dios les prometió, donde fluye leche y miel. Esa es una referencia que iban hacia una tierra próspera. Pueden ver cómo ellos comienzan a avanzar, pero dice la Biblia que Dios no los guía, por el camino de los filisteos, aunque era mucho más fácil ir por ahí y estaba más cerca de la tierra prometida. Dijo Dios en Éxodo 13, 17 y 18, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios, pues, hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Podemos ver dos rutas aquí, dos caminos, que el camino de los filisteos es directo, es rápido, es un poco más fácil, pero Dios decide hacer un rodeo, o sea,
alargar este camino que el pueblo iba a pasar hacia el Mar Rojo. Y dice aquí en el versículo guerra, no sea que se arrepientan cuando vea guerra. ¿A qué guerra se refería? Dios sabía que ellos podían cambiar y rendirse fácil en la guerra. La guerra podía darse debido a que el camino de los filisteos era un camino plano, sin colinas, sin montañas, y habrían sido conquistados muy fácil por los egipcios. En ese entonces los egipcios tenían mucho poder, tenían carros con caballos que les daba ventajas en las batallas para moverse rápidamente. El camino por la tierra, bueno, como ya lo comentaba, carecía de colinas y montañas a comparación del resto del país, y por esa razón Dios eligió el camino hacia el Mar Rojo. Por esta ruta, por las montañas, era más difícil para los carros de los egipcios avanzar. Además, los israelitas no estaban preparados para una guerra. Ellos habían sido esclavos y habían trabajado toda su vida y no sabían ellos cómo pelear. Y rendirse hubiera sido muy fácil. Quizá los israelitas en este tiempo, ellos no pudieron o no alcanzaron a ver todo el panorama, ¿no? Pero Dios sabe todas las cosas y sabe lo que es mejor para nosotros. En Éxodo 14 vemos que una vez ya en el desierto, Faraón los persiguió y ellos comenzaron a tener miedo y a reclamarle a Moisés: ¿nos sacaste de Egipto para morir aquí? Preferimos servir a los egipcios. Es lo que el pueblo le decía constantemente a Moisés. Y la solución, tristemente, por muchos años, la solución del pueblo de Israel siempre fue regresar a Egipto, regresar a Egipto. Estábamos mejor en Egipto, aunque realmente ellos ya estaban hartos de estar como esclavos en Egipto. Y llegaron al punto en donde estaban frente al Mar Rojo y atrás de ellos venían los egipcios. Y en ese momento lo que Moisés les dijo fue: no teman, estén firmes, el Señor nos va a salvar, porque los egipcios a quien han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por nosotros y ustedes solo quédense callados. La única opción que ellos tenían para no morir era confiar en Dios, porque donde nosotros no vemos salida, Dios sí la ve. Había un propósito y el propósito se cumplió. Si ellos se iban por el camino de los filisteos, hubiera habido guerra. En cambio, por el camino hacia el Mar Rojo, Dios peleó la guerra por ellos. Y este era el propósito. Dios se quería revelar no solo al pueblo de Israel, sino que los egipcios, sus enemigos, conocieran quién estaba peleando por ellos. A través del desierto, Dios se reveló a ambos y durante ese tiempo también Dios le da una instrucción a Moisés, una instrucción como le dio una instrucción a Agar, también le dio una instrucción a Moisés: levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Al pasar, los egipcios reconocieron a Dios y dijeron: huyamos, porque el Señor pelea por ellos. Tal cual las palabras cuando Moisés les dijo que él pelearía por ellos. Lamentablemente, esta victoria no fue suficiente para que el pueblo de Israel confiara y creyera en Dios. ¿Cuántas veces hemos estado en un desierto y Dios nos ha dado victoria, pero aún así en el próximo problema, en la próxima situación, volvemos a dudar de Dios? Y al pueblo de Israel no le duró mucho cuando comenzaron a quejarse por agua, por la comida, queremos carne. Aún cuando Dios les había dado esta victoria sobre los egipcios, ellos tenían esta mentalidad de esclavos y lo único que querían era regresar. Dios, en cambio, seguía confirmando la promesa sobre la tierra donde fluía leche y miel. Yo tengo algo mejor para ustedes, una tierra próspera. Y les daba instrucciones de continuar. Familia, ¿de dónde te está sacando Dios? ¿O por qué Dios te está guiando hacia el Mar Rojo? Quizá en este momento no lo puedes ver, pero creo y te animo a que tú creas que Él puede ver el panorama completo. ¿Qué promesa te está haciendo Dios en este tiempo? ¿Y qué actitud estás tomando tú durante este tiempo? ¿Te estás quejando en lugar de ver cómo Dios pelea por ti? A Moisés le dio una instrucción. Para nada
normal o lógica a nuestros ojos, poner la vara y dividir el mar. Pero, ¿qué instrucción te está dando? No tiene que tener sentido para que tú obedezcas. Es interesante ver cómo todo este tiempo en el desierto, pues Dios estuvo revelando constantemente a ellos y contestando cada necesidad y cada petición que el pueblo le hacía a Dios. Y, y más adelante en el Nuevo Testamento tenemos otros dos ejemplos donde Juan el Bautista fue preparado en el desierto antes de aparecer en público. Dice Lucas 1:80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Él fue quien bautizó a Jesús en agua. Después de que Jesús fue bautizado y declarado el Hijo de Dios amado, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto y fue probado. Pero en esta ocasión no fue probado por Dios, sino por Satanás. Pero nuevamente Dios usó este tiempo para preparar a Jesús antes de que él comenzara su ministerio. El desierto es un símbolo también de preparación. En el desierto serás tentado sobre quién es tu Dios, sobre quién eres tú, y se pondrá a prueba tu confianza en Dios. Ahora, puedes ir voluntariamente tú también al desierto para encontrarte sin temor a Dios. Puedes ir sin temor para encontrarte con Dios. Cuando sabes que es un lugar donde Dios se revela o puede que Dios te esté guiando específicamente para revelarse a ti. Y me gustaría compartirte 3 cosas que, como mencionaba al inicio, yo estuve haciendo durante estos desiertos que yo he identificado y que a lo mejor te pueden ayudar a ti también para atravesar estos momentos difíciles. La primera es adorar. A veces no tenemos en estos tiempos difíciles palabras para orar o para expresar cómo nos sentimos, porque ni siquiera lo podemos entender. Pero si tú pones una canción de adoración y empiezas a cantar y alabar a Dios, eso te puede ayudar para recordar quién es Dios, y en medio de esta incertidumbre tú sabrás y recordarás que Dios es fiel, es justo y es un Dios soberano. El punto número 2 es confía en Él. En momentos vulnerables nuestra mente es como si pusiera todo en tela de juicio y dudamos de nosotros, dudamos incluso de si Dios existe o si Dios nos ama o si Dios está con nosotros. Y puedes pensar o sentir, ¿no?, que Dios no te ama, pero tú háblale a tu alma en voz audible, que tu alma pueda escuchar. Dios te ama, no lo sientes, pero lo sabes. Dios está contigo, Dios es bueno, Dios pelea por mí, Dios escucha mi oración, Dios me ve en el desierto. De esta manera, esta voz audible puede ser más fuerte que tus dudas. Así también afirmas tu identidad como hijo de Dios. Y número 3, rodéate de amigos o personas que te acerquen a Dios. Es importante que las voces que tú estés escuchando durante estos tiempos sean las voces correctas. Si alguien afirma más tus dudas que tu identidad en Dios o quién es Dios, entonces estás en el lugar equivocado. La voz que el pueblo de Israel escuchó fue solo una, fue la de Moisés, cuando les dijo: no teman, estén firmes, el Señor nos va a salvar. Él les recordó que el Señor estaba con ellos y que Él iba a pelear por ellos. Y el pastor en domingos pasados estuvo predicando en ocasiones acerca de enfocarnos en las cosas de arriba. A veces desperdiciamos desiertos y porque nos distraemos o nos cansamos o nos quejamos como el pueblo de Israel y perdemos el enfoque, cuando el desierto es para conocer a Dios, reenfocarnos y aprender a confiar en Él. Yo no sé cómo tú viviste este año y qué desiertos o dificultades pasaste, qué enfermedades o diagnósticos pasaste. Tampoco sé cuál fue tu actitud durante este tiempo para enfrentar esta temporada. No sé si obedeciste y creíste en las promesas de Dios como Agar lo hizo,
o te quejaste como el pueblo de Israel. Pero quisiera decirte, familia, que a lo mejor el próximo año va a ser mejor o vas a tener éxito, van a venir cosas buenas. Creo que todos deseamos esto, pero honestamente solo Dios sabe qué pasará el próximo año o qué nos espera el próximo año. Él tiene el panorama completo y te animo a que tú confíes en esto. Hoy te quiero recordar que el próximo año, 2025, pongas tu mirada en Dios. Sean buenas las situaciones o sean malas, pongas tu mirada en Dios. Él escucha tu aflicción, recuerda que Él te ve, Él tiene el control de lo que viene, Él va a proveer de lo que necesites y te va a dar dirección, pero también te va a disciplinar y durante ese tiempo Él se va a revelar en el desierto también. Quiere revelarse en tu vida y quiere que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Oro para que este nuevo año, 2025, si entras en un desierto, tu fe no tambalee y aprendamos a confiar en Dios. Y si los encontramos en este desierto y lo podemos identificar, no lo desperdiciemos, sino conozcamos y vayamos profundo con Dios. Honestamente, hubo un parteaguas en mi vida en el que me di cuenta cuántos desiertos había desperdiciado por no permanecer en el proceso, por no rendir o por no soltar el control, por quejarme. Y ahora sé en mi corazón que a pesar de lo difícil que pueda ser un desierto, no se compara con el dolor del ego o de la desobediencia o de la dureza de mi corazón. La presencia de Dios aligera la carga de toda dificultad si nos rendimos a Él y permanecemos cerca de Él. Y eso fue lo que yo encontré durante la pandemia. Menciono aunque he tenido otros, porque este fue uno de los que, fue parte de mi parteaguas, en donde yo entendí y comprendí la convicción de quién era Dios y de quién era yo como hija de Dios. Y pues yo quisiera que puedas tú experimentar este cambio de mentalidad y puedas vivir como una hija de Dios y saber que Dios tiene el control de las cosas. Quisiera hacer una oración para que este próximo año Dios esté con nosotros y se revele a nosotros. Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque como tú nos enseñas, Señor, que tienes paciencia para hablarnos, para revelarte, Señor, a nosotros, y cómo hemos desperdiciado, Señor, tantos procesos, tantos tiempos complicados, difíciles, Señor, que no sabemos aprovechar para poder conocerte, Dios, que esos son tiempos donde tú estás presente, donde tú te quieres revelar y quieres que te conozcamos, Dios. Yo oro, Señor, para que este próximo año tú estés con nosotros, para que este próximo año podamos conocerte y profundizar, Señor, más nuestra relación en ti, Señor, que podamos entender que tú tienes el panorama completo, Dios, y que a pesar que frente de nosotros solo está el mar rojo y detrás solo están nuestros enemigos, Señor, tú tienes para abrir el mar en dos, Señor. Tú tienes el poder para abrirlo y tú tienes la salida, Señor. Dios, yo oro para que tú te reveles, Señor, a cada uno de los que están viendo, Señor, este momento, este tiempo de crecimiento, Dios, y Señor, a cada uno de los integrantes de esta iglesia, Señor, que tú estés en constante sí, Señor, llevándonos a procesos que nos acerquen a ti y tú te puedas revelar, Dios. Yo oro que podamos escuchar tu voz, Señor, en estos tiempos de incertidumbre, Señor, y a lo mejor si todo va bien, Señor, que también podamos ser agradecidos y podamos rendir y dar toda la gloria a ti. Dios, yo oro que tú nos fortalezcas, Señor, que tú levantes pues cada ánimo, Señor, que está decaído o personas que piensan que ya no hay solución, Señor, que tú les des ese ánimo, Señor, y fortalezcas su corazón, su mente y su espíritu, Dios. Oro, Señor, para que también protejas nuestras mentes de las mentiras del enemigo, Señor, y podamos tener una mente victoriosa en la que siempre repitamos que tú eres el que está frente a nosotros, Señor, peleando por nosotros la batalla. Dios, yo oro para que podamos ser sabios, Señor, y podamos
obedecer, Señor, las instrucciones que tú nos estás dando, Señor, y podamos aferrarnos, Señor, a las promesas que vienen también en tu palabra. Muchas gracias, Dios, por cómo tú te revelas a nosotros. Y yo oro, Señor, por que tú te estés revelando personalmente a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres un Dios personal y en cada situación, Señor, tú tienes algo para cada uno de nosotros, algo que necesitamos, Dios. Oro, Señor, por provisión, Señor, no solo económica, sino la provisión que no sabemos que necesitamos, pero tú sí, Dios. Y sí, Dios, oro que tú bendigas a cada uno de los que estamos, Señor, aquí, y sí, que te podamos tener una buena noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia, por conectarte el día de hoy y por crecer juntos como comunidad. Y ya para terminar, te recuerdo que hay diferentes formas de dar nuestros diezmos y ofrendas. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar conectados y no te pierdas lo que está pasando en nuestra comunidad. Y te esperamos ver el domingo en el Hotel Oliva a las 11 y a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga. Bonita noche.